Entonces les estaba mostrando esto. O sea que en esta segunda parte, pues básicamente son los capítulos, de hecho, 6, 7, 8 y 9. De hecho, aquí está mal numerado. El 9 es el de la convección natural. Y que hasta el momento habíamos visto que en la convección forzada ese número de Nusselt, el número de Nusselt, que es un número adimensional que representa un coeficiente de convección adimensional, pues era función de otros dos números adimensionales, el número de Reynolds y del Prandtl. Y que estas correlaciones empíricas pues tienen unos valores, correlaciones empíricas, y recuerden que empírico hace referencia a experimental. Entonces que a lo que llegábamos era que para determinar el número de Nusselt hay que saber si estamos trabajando sobre una placa plana, entonces hay correlaciones para la placa plana, hay correlaciones para la región laminar en la placa plana, hay correlaciones para la región turbulenta. En la correlación, en la convección interna lo mismo, debemos determinar si el número de Reynolds es laminar o turbulento. Hay correlaciones para la región de entrada en el flujo interno. Hay correlaciones para el flujo completamente desarrollado en el flujo turbulento. Entonces, que el problema se resume o se reduce a seleccionar bien la correlación empírica para cada situación. Ahora nos vamos a enfocar en la convección natural, donde los fenómenos van a depender de la flotación. Y de hecho, pues vamos a observar en este capítulo o en esta parte del programa que para la convección natural, pues también sigue funcionando el número de Nusselt como ese número adimensional que representa el coeficiente de convección. Pero ahora va a aparecer un nuevo número adimensional, que es el número de Grashof, y sigue funcionando el número de Prandtl. Ese número de Grashof, podemos decirlo, el número de Grashof relaciona fuerzas de flotación a fuerzas viscosas y opera de manera similar a lo que hace el número de Reynolds en la convección forzada. Entonces va a haber un número de Grashof crítico en el que esas fuerzas de flotación son tan altas o son muy altas comparadas a las fuerzas viscosas y el fluido va a empezar a desordenarse. Ese desorden o esa mezcla es indicador de turbulencia. Entonces podemos decir la siguiente analogía, que el número de Reynolds para la convección forzada es equivalente, o podríamos decir más bien, el número de Grashof para la convección natural es equivalente a lo que hace el Reynolds para la convección forzada. Entonces nuevamente lo digo, el número de Grashof para la convección natural es equivalente a lo que hace el número de Reynolds para la convección forzada. Entonces recuerden que el Reynolds también nos decía en la convección forzada, fuerzas inerciales contra fuerzas viscosas. Si las fuerzas inerciales representadas por la velocidad empezaban a ser muy altas, más altas que las fuerzas viscosas, el fluido se desordenaba, empezaban a aparecer los torbellinos, turbulencia. Los torbellinos son ese núcleo que podemos relacionar a la turbulencia, mezcla de fluido. Y lo mismo en la convección natural, ahora va a aparecer el número de Grashof. Entonces les voy a mostrar por aquí. A ver, quiero mostrar vamos a dejar de compartir la pantalla. Mm, Dejar de compartir. Es y bueno, entonces me verifican que vean todo al derecho. Entonces recuerden que habíamos visto de momento la convección externa forzada. De hecho, ese era el capítulo 7. Capítulo 7 de los libros de guía de texto de transferencia de calor. En todos van a encontrar en el capítulo 7 la convección externa forzada. Y
básicamente teníamos los siguientes casos. Entonces, hablábamos de la placa plana, concepto fundamental de la convección, la capa límite. Vamos a pensar por aquí hay un flujo de fluido moviéndose a una velocidad, llamémoslo v infinito, y se desarrolla una capa límite. Pues hablábamos de convección forzada cuando hay un flujo continuo sobre esa superficie y se formaba esa capa límite. Recuerden que en la capa límite al interior van a haber variaciones en el perfil de velocidad y por fuera de esa capa límite pues vamos a encontrar la velocidad que haya, que esté continuamente en ataque sobre esa placa. Veíamos que íbamos a encontrar la siguiente situación. Si esta longitud de la placa, si la longitud de la placa era menor que el X crítico, recuerden que ese X crítico está relacionado al Reynolds crítico, que es la velocidad de ataque a la placa, el X crítico, sobre la viscosidad cinemática del fluido. El Reynolds crítico para el flujo sobre la placa plana se alcanzaba cuando fuera mayor que 500.000. Entonces teníamos la siguiente situación. Si esta longitud de la placa es menor que la distancia crítica, entonces este flujo es laminar y hay correlaciones del Nusselt para el flujo laminar. Nusselt laminar. Es decir, para yo poder predecir lo que está ocurriendo en convección sobre esta placa, en convección sobre esa placa, y es laminar, dado que la longitud es menor que el X crítico, pues voy y selecciono correlaciones para flujo laminar. Teníamos otra situación. En el caso que había que la longitud, digamos, es decir, que había, podemos decir, más o menos una parte importante de la placa es en la que se alcanza el X crítico y a partir de ese X crítico es turbulento. Entonces esta parte es laminar y esta parte es turbulenta. Entonces, en este tipo de situación de la convección externa forzada, pues teníamos que utilizar una correlación de Nusselt para determinar el coeficiente de convección laminar, H X crítico sobre nu. Entonces, este es para la parte laminar. Y necesitábamos otra correlación para el Nusselt turbulento, que es H turbulento, L sobre viscosidad cinemática. Entonces, ya ahí tendríamos una situación de capa límite mezclada. Todo la determinación del coeficiente de convección depende de cómo se forme esa capa límite. Entonces, si tenemos solo laminar, pues vamos a una correlación laminar. Pero si tenemos una zona laminar y tenemos que la longitud de la placa es, digamos, mayor, pero no mucho mayor que el X crítico, entonces vamos a tener una situación donde tenemos que utilizar una correlación para la zona laminar y otra correlación para la zona turbulenta. Y teníamos una tercera situación en el flujo externo, en el que, digamos, esa X crítica, es decir, esa región en la que se alcanza la turbulencia, es corta en comparación a la longitud de la placa. Es decir, la X crítica es menor que un décimo de la longitud, es L sobre 10, digamos. Es decir, es un 10%. Entonces podemos asumir que básicamente toda la placa es turbulenta. Se asume que toda la capa límite es turbulenta. Entonces vamos a una correlación y seleccionamos solo una correlación turbulenta para este caso. Básicamente ese fue el resumen de convección sobre una placa, pero convección externa también obedece a cuando tengo convección sobre una esfera. Entonces, si tengo un flujo alrededor de una esfera, pues también voy a tener una capa límite, donde van a haber variaciones de la velocidad al interior de la capa límite y por fuera de la
de la capa límite, pues voy a encontrar esta velocidad de ataque. Encontramos que para este flujo, que puede ser también, por ejemplo, el flujo sobre un cilindro, también es flujo externo, encontramos que el Reynolds crítico, y digamos que hace referencia a este RD, Reynolds relacionado a un diámetro, podemos tener el diámetro de la esfera o el diámetro del tubo, se calcula como la velocidad de ataque, el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Reynolds crítico para estas casos de situación externa, teníamos que el Reynolds crítico era cuando se superaban los 200.000. El Reynolds da 200.000, entonces ya sabemos que por aquí va a empezar a generarse una estela, en fin, y el fluido se va a desordenar. Si es menor, pues lo que va a ocurrir es que el flujo va, digamos, de alguna forma, va a cruzar alrededor del sistema, pero no se va a mezclar. Entonces no va a ocurrir el mezclado que aparece aquí alrededor del obstáculo. De hecho, por allá vimos un videito, nos mostraba las calles de vórtices de Von Karman y cómo en la medida que aumentábamos esa velocidad del flujo, pues empezaban a aparecer estos fenómenos de la turbulencia. Si tenemos flujo alrededor de un obstáculo, tenemos que seleccionar números de Nusselt para flujo alrededor de obstáculos. Nusselt para flujo alrededor de obstáculos. Y de hecho por allá hay una tabla, a ver si la puedo presentar rápidamente. Compartir la pantalla. Por aquí hay una tabla. No la tengo aquí a la mano. Vamos aquí. Convección. Para que la veamos rápidamente. Eh, estos capítulos, esta tabla, particularmente esta tabla, que son correlaciones de Chukauskas y Jacob. Entonces nos muestran si tengo flujo alrededor de un círculo o un cilindro. Pues dependiendo del número de Reynolds que nos dé, pues vamos a tener que ir a seleccionar la correlación específica. Si nos da un Reynolds bajo, entonces seleccionamos la primera. Si ya tenemos entre 40.000 y 400.000, seleccionamos esta última. Y por aquí ya hay para otras figuras. Tenemos un cuadrado inclinado, en fin, pues ya tenemos unos rangos específicos. Si nos salimos de estos rangos, pues toca buscar otras correlaciones que sirvan específicamente para esos rangos. De hecho, a ver si aquí la encuentro. Hay correlaciones un poco más complicadas, como esta, pero que nos sirven para un mayor número de casos. En este caso, siempre y cuando el Reynolds por el Prandtl sea mayor que 0.2, podemos utilizar esta correlación de Churchill y Bernstein, en realidad Churchill y Bernstein, y pues nos sirve para una gran cantidad de casos, mucho más que lo que tenemos con las correlaciones de Chukauskas. Listo. Volvemos a la página. Entonces, eso fue en la convección externa forzada. También vimos, también vimos en la convección interna, y cuando hablamos de convección interna era convección al interior de un tubo. Pensemos en el tubo, dámosle paredes a ese tubo. Convección interna forzada. Entonces teníamos también la siguiente situación. Uno, debíamos analizar si el fluido era laminar o turbulento. Y recuerden que en el flujo interno, el Reynolds crítico, que nos dice cuando el flujo cambia de laminar a turbulento, es aproximadamente alrededor de 2300.
y que se calcula nuevamente como la velocidad a la entrada. Entonces aquí podemos dibujar la velocidad a la entrada. B, un perfil plano, velocidad, la longitud característica aquí es el diámetro del tubo sobre la viscosidad cinemática. Recuerden que ese número de Reynolds siempre se calcula igual. Y teníamos la siguiente situación, listo, es laminar o es turbulento. En realidad decimos que el Reynolds podemos garantizar que es completamente turbulento cuando supera los 10.000. De hecho, entre este 2.300 y este 10.000 está esa transición. Entonces, para la transición hay otras correlaciones. Entonces, tratamos de evitar esas zonas en la medida que sea menor que 2.300, sabemos que es laminar, y en la medida que sea mayor que 10.000, sabemos que es completamente turbulento. Y habían dos regiones, una región en desarrollo, donde esa capa límite estaba cambiando, capa límite tanto laminar como térmica, están en desarrollo, región en desarrollo. Para esa región en desarrollo hay correlaciones Nusselt para flujo en desarrollo. Entonces esas correlaciones para el flujo en desarrollo, pues son correlaciones de la forma Nusselt, es una función de, nuevamente, Reynolds, Prandtl. Y para la región completamente desarrollada, teníamos otras correlaciones. Entonces, Nusselt en desarrollo y esta es la región completamente desarrollada. Que es esa región que se alcanza cuando la capa límite hidrodinámica o de velocidad, pues ya no puede cambiar la forma, ya se mantiene esta forma constante. Mientras que cuando está en desarrollo, al interior, pues voy a encontrar una parte plana que corresponde a la velocidad de ataque, mientras que por dentro de la capa límite, pues voy a tener estas variaciones hasta la condición de no deslizamiento. Recuerden que ahí nos dice que la velocidad, pues es 0 metros por segundo por la condición de no deslizamiento. El fluido adquiere la velocidad de la superficie con la que está en contacto. Entonces, teníamos esa situación. Aparece una correlación muy importante para el flujo interno, que es la correlación de Ditus-Volter. Es la correlación de Ditus-Volter. Es Ditus-Volter para flujo interno. Flujo. Funciona para flujo interno completamente desarrollado y turbulento. Entonces, ese Nusselt de Ditus-Volter tenía las siguientes restricciones. Funciona siempre y cuando el número de Prandtl esté entre 0.6 y 10. Funciona siempre y cuando ese Reynolds al interior del tubo sea mayor que 10.000. Y funciona siempre y cuando la longitud del tubo respecto al diámetro del tubo, entonces aquí pongamos la longitud, sea mayor que 10. Esta condición nos está diciendo que si la longitud del tubo es mayor que 10, en realidad ya pasamos esta zona en desarrollo. Es decir, Ditus-Volter aplica para flujo interno, turbulento y completamente desarrollado. Listo. Bueno, en el flujo interno, antes de que pasemos en definitiva a la convección natural, teníamos la siguiente situación. En el flujo interno, entonces normalmente vamos a tener, por aquí vamos a tener una temperatura media de un fluido a la entrada, por aquí una temperatura media a la salida, y digamos que bajo una situación tenemos que esta temperatura superficial es una constante. Vamos a decir en particular para este caso que la temperatura superficial es mayor que la temperatura del fluido. Por tanto, lo que va a ocurrir es que
el fluido, en la medida que vaya atravesando por el interior del tubo, pues se va a ir acercando a la temperatura superficial. Entonces pongamos por aquí una temperatura superficial y la temperatura media del fluido va a tender a aproximarse hasta que, si el tubo es suficientemente largo, pues la temperatura del fluido va a alcanzar la temperatura de la superficie. Teníamos que en el flujo interno, esa tasa de transferencia de calor entre la superficie y el flujo interno se calcula como H por el área superficial interna por el delta TML. Aparece esta variable delta TML que depende de estas distancias de temperatura. Entonces, ese delta TML se cuantifica como la diferencia de temperatura a la entrada, llamémosla delta T0, o llamémosla simplemente delta TI, y la diferencia de temperaturas a la salida, llamémosla delta TO. Es delta TML se cuantifica como el delta TI menos el delta TO sobre el logaritmo natural de delta TI sobre delta TO. Entonces, esto es fundamental porque en el flujo interno, la fuerza impulsora ya no es simplemente el delta T, como era antes en cualquier otra de las situaciones de convección. Ya aquí es el delta TML porque digamos que la aproximación de esta temperatura a esta es una exponencial. Entonces, esta forma de diferencia de temperatura es la que mejor representa lo que está ocurriendo al interior del tubo. Eso ya no es delta T, porque observen que en el flujo interno la temperatura va a estar cambiando. Listo, había otra expresión que aquí ya vuelve a ser importante, y es la primera ley de la termodinámica para este flujo. Lo que ocurra aquí por transferencia de calor tiene que ser igual al m punto del fluido entrando. M punto está entrando por aquí, por el C sub P promedio. ¿Y por qué promedio? Porque el fluido está cambiando de temperatura. Entonces, el T promedio es la temperatura media a la entrada más la temperatura media a la salida sobre 2 por el delta T. En este caso, para que nos dé positivo, igual que este, ponemos la temperatura media a la salida menos la temperatura media a la entrada. Vamos a ver. Listo. Entonces voy a continuar aquí con esta parte de este repasito que les dije que les iba a dar algo pues detalles claves para el examen. Entonces teníamos otras situaciones en el flujo interno. Pensemos en el tubo. Flujo interno, pues siempre vamos a tener flujo al interior de un tubo. Y teníamos otra situación. Digamos que ya no conocíamos la temperatura superficial de esta interna, sino que ya tenemos la temperatura de un medio al exterior del tubo. Llamémosla T infinito afuera. Y nos preguntan, pues, cómo va a variar la temperatura media a la entrada y la temperatura media a la salida. Es decir, qué va a estar ocurriendo cuando el calor ya va a estar transferido desde el exterior hasta el interior. Entonces armábamos un circuito térmico entre el exterior y el interior y ya decíamos que la transferencia de calor entre el fluido del exterior al fluido interior es U punto, es el delta TML sobre la resistencia total. Por eso les digo, es importante poder cuantificar las resistencias. Aquí tendríamos una resistencia a la convección externa, que será igual 1 sobre H externo, área externa. Aquí tendríamos la resistencia del tubo. Podemos decir que esa resistencia del tubo es el logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno sobre 2pi longitud del tubo por la conductividad del tubo. Y tendríamos la resistencia a la convección interna, que sería 1 sobre el coeficiente de convección interna por el área interna. Entonces, esta R total no es más que la sumatoria, en este caso en serie,
R total, sería la resistencia a la convección interna más la resistencia del tubo, más la resistencia a la convección externa. En cualquier situación, este Q punto tiene que ser igual al M punto del fluido entrando al tubo, el C sub P promedio, por la temperatura media a la salida menos la temperatura media a la entrada. Eso que aquí aparece como fundamentalmente diferente en el flujo interno, el delta TML, y que tienen que usar ya esta transferencia de calor a través del circuito, tiene que ser igual a la primera ley de la termodinámica para ese flujo que está cambiando de temperatura al interior. Eso respecto al flujo interno. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte de la convección natural. Entonces ya aquí no vamos a tener nada forzado, ya todos los movimientos van a ser por fuerzas de flotación. Listo, entonces voy a dejar de compartir aquí esta cámara. Más, apaguemos esta y vuelvo a compartir mi pantalla. Y vamos a pasar ahora sí al capítulo 9. Este no es. Bueno, antes de eso, otro detalle del flujo interno es el siguiente. Esa expresión del delta TML aplica tanto si tenemos una temperatura constante de la superficie de un fluido externo, como si tenemos, por ejemplo, un intercambiador de calor en el que está entrando un fluido por el exterior y otro fluido por el interior del tubo. Nuevamente aquí también vamos a tener que el delta TML se cuantifica utilizando el delta T a la entrada y este delta de T a la salida. Como si tenemos un intercambiador en contraflujo, como este caso, en el que noten que aquí entra un fluido frío por la coraza o por el tubo externo y entra un fluido caliente por el interior. Y lo que va a ocurrir es que el fluido frío se va a calentar y el fluido caliente se va a enfriar. Y tenemos nuevamente que este es el delta T a la entrada y este es el delta T a la salida. Y seguimos cuantificando el delta TML de la misma manera. Delta TML siempre será el delta T a la entrada menos el delta T a la salida sobre el logaritmo natural de delta T a la entrada sobre delta T a la salida. Y no se tienen que enredar. Este delta TML también es lo mismo. Delta TML es igual al delta T a la salida menos el delta T a la entrada sobre el logaritmo natural de delta T a la salida sobre delta T a la entrada. Es decir, en la medida que mantengan esta coherencia, del que va primero positivo, lo pongan aquí en el numerador, pues estos dos les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, clave en el flujo interno se utiliza es el delta TML. Solo hay una situación particular y es en el caso que el calentamiento y el enfriamiento del fluido sea simétrico. Es decir, esa es una situación muy particular que generalmente no encontramos. Lo podemos lograr, pero si mantenemos que el fluido caliente pierde, digamos, con el mismo gradiente de temperatura con el que aumenta el otro, entonces aquí ya sí, simplemente
la tasa de transferencia de calor ya no depende del delta TML. Noten que el delta TML en este caso simétrico nos va a dar un logaritmo natural de 1, dado que la entrada y la salida sería lo mismo. Entonces ya aquí esto nos va a dar una indeterminación. En el caso simétrico, simplemente la tasa de transferencia de calor, ahí sí es el delta T, cualquiera de los dos, dado que se mantiene esa fuerza impulsora a lo largo de todo el intercambiador de calor. Listo, entonces aplica el delta TML, no importa que este no sea una constante, también pueden ir variando los dos fluidos y sigue siendo la tasa de transferencia de calor, el delta TML sobre la resistencia total entre los dos fluidos. Listo. Ahora sí, entonces vamos ahora a la parte de la convección natural. Entonces en la convección natural, nuevamente los movimientos del fluido son